hermano y hermana, amigo y amiga. Seguimos en este avance sobre la espiritualidad del cuerpo del ser humano, el tuyo y el mío. Y nos vamos a fijar en el Génesis, en el capítulo 38, del 1 al 30. Tamar, la engañada. Se presenta Tamar y nos dice: ¿me conoces? Quizá no sepan mucho de mí. No soy de las figuras relevantes del Antiguo Testamento, pero sí aparezco en los primeros versículos del Evangelio de Mateo. Voy a empezar por presentarme desde el final, como hacen muchas narraciones modernas. Mateo me presenta así: Judá engendró de Tamar a Farés y a Zara, del 1 al 3, el 1, versículo 3. Si ahí estoy, como uno de las abuelas de Jesús, en esa larga genealogía de varones, 3 grupos de 14 nombres cada uno, como un modo de expresar que Jesús es un hombre enraizado en su pueblo, metido en una historia variopinta y ambigua, aquí en medio de nosotros, aquí mostrando la fidelidad a Dios y a su alianza. En esa lista, construida desde una mentalidad patriarcal, se sucede un varón tras otro, engendrando hijos, cultura, historia. Pero de pronto aparecen 4 rupturas, mejor dicho, 5, aunque eso será el final. Inesperadamente aparecen 4 nombres de mujeres: Tamar, Rahab, Ruth y la que fue mujer de Urías. Ni siquiera es llamada por su nombre, Bersabé. 4 nombres de mujeres unidas a sus maridos por la preposición de ellos engendran, nosotras somos un complementario. Más exacto, un útero portador, que decíamos en la igualdad del hombre y la mujer, si lo recuerdas. Eso hemos sido durante siglos, la tierra donde ellos depositaban su semilla. ¿Te acuerdas de aquella reflexión? Menos mal que la genética vino a demostrar que no solo aportamos el 50%, sino que además hacemos posible que en nuestro útero anide
y se forme la nueva vida. 4 mujeres con historia. ¿Cómo diría yo? ¿Sorprendentes? Quizá poco eficaces. No irás conociendo, poco a poco nos conocerás en otros momentos. Hoy solo quiero ayudarte a que te preguntes qué puede significar nuestra presencia en esa lista de patriarcas famosos y de reyes ilustres que hablábamos también en la historia de la igualdad entre el hombre y la mujer, que ya hicimos unos vídeos sobre ello. Se decía así: yo, una mujer engañada, que tuve que hacer de todo para buscar justicia. Ram, una prostituta famosa. Ruth, una moabita maldita. Betsabé, ya sabes, la amante de David, por la cual él fue capaz de asesinar a su marido, Urías, para así legalizar su pasión. ¿Tendrá algo que ver, es la pregunta que nos hacemos en este momento? ¿Tendrá algo que ver nuestra presencia ahí con el trueque de valores que Jesús de Nazaret quería introducir en la historia? ¿Será que el Dios siempre mayor en el que creemos se muestra dónde y cómo no lo esperamos? ¿Cómo es posible que en esa narración patriarcal y androcéntrica, como dicen ahora las mujeres, hayamos entrado nosotras, precisamente nosotras, y no Sara, Rebeca y Judith? ¿No resulta desconcertante, yo diría que hasta divertido, si se me permite esta frivolidad llena de humor, que después de tanto varón ilustre engendrando nos encontremos con este final? Jacob engendró a José, el esposo de María, del que nació Jesús, llamado el Mesías. Ellos se sienten los protagonistas de la historia de la salvación. Y cuando Dios llega a la plenitud de los tiempos, decide mostrar su rostro y enviarnos su salvación. Pide su colaboración a una doncella, una niña de Nazaret, que no conoce varón, según Lucas, y que sin intervención de José, según Mateo, concibe y da a luz a Jesús de Nazaret. Pues bien, antes de hablarte de mí, he querido situar mi historia en este marco
donde todos tenemos mucho que aprender. Es la historia de la salvación cristiana. Se escribe desde abajo. Los juicios de Dios no son los de los hombres, y mucho menos de aquellos que se sienten los protagonistas de la historia. Hoy como ayer, necesitamos cambiar nuestra escala de valores y de nuestros juicios condenatorios para dejarnos alcanzar por la justicia del Dios que salva a todo el mundo. Para que puedas seguir mi historia, te recomiendo que leas el capítulo 38 del Génesis. Aunque yo te iré narrando los acontecimientos decisivos de mi vida humana. Judá, mi suegro, uno de los 12 hijos del gran patriarca Jacob, me eligió como esposa de su primogénito. Él, que significa el vigilante. A mí, como puedes imaginarte, nadie me preguntó nada sobre esa elección. Los padres de la familia lo decidían todo. Yo conviví con mi marido no mucho tiempo, y antes de que tuviésemos descendencia, él murió. El escritor bíblico dice que ofendió al Señor y el Señor le hizo morir. Dice la Biblia. Así interpretaban los teólogos de Israel la justicia de Yahvé. Yo, una vez más, nada tuvo que ver con ello, y por la maldad de mi marido me quedé viuda muy pronto. Esto, que siempre es un dolor, en Israel en mi tiempo era una ruina, pues yo no podía ganarme la vida por mí misma. Pensaba en mi pueblo que una mujer sin marido y sin hijos no era nada, no valía nada. Yo quedé a merced de la familia de mi marido. Las leyes israelitas intentaban protegernos, como ya sabes, a través de la ley del levirato, el matrimonio con el cuñado, que era la forma de asegurarse descendencia y de cuidar de las viudas, como modo de expresar que Yahvé es un Dios protector de los pobres y de las viudas. Pero ocurrió lo que menos podía yo esperar de una familia tan honorable. Judá me engañó. Como supe después, llamó a su hijo Onán, el que engaña, y dijo: llégate a ella, es decir, acuéstate con ella, como dice el texto original. No le dijo: cásate con ella como cuñado, como debía decirle, y como
tradujo la Biblia griega de los 70 para guardar la honorabilidad de Judá. Ya ves, que no solo me engañaron a mí, sino también a ti. Gracias a Dios, ahora vamos teniendo mujeres biblistas, como en el caso de Mercedes Navarro, que nos devuelve datos nuevos y relecturas reveladoras de verdades que se han ocultado. A Judá le interesaba la descendencia de su nombre, no mi suerte ni mi vida. Aparentaba que cumplía la ley, pero hacía trampa. Pero esto no es más que el principio de los engaños de los que fui objeto. Onán vino a mí, aparentemente, para cumplir la ley. Pero no solo no tenía intención de comprometerse conmigo y casarse, sino que abusó de mí, me utilizó sexualmente, me engañó repetidamente, tenía relaciones sexuales conmigo, pero derramaba su esperma fuera de mi cuerpo para no dejarme embarazada, porque él sabía que la descendencia no sería para él. Así, me robó mi derecho a la fecundidad. Yo nada sabía de lo que estaba pasando. Era una mujer viuda, sin ningún soporte económico, que estaba siendo engañada, desinformada, utilizada sexualmente, robada y estafada en mis derechos a tener descendencia y ser protegida por la ley. Pero yo, ante ellos, era la estéril, la incapaz, la culpable. ¿Te suena esta historia? Judá era un buen suegro que enviaba a su hijo a cumplir la ley, y Onán, un buen cuñado, que daba cumplimiento a lo mandado por Dios. Para una vez que la ley nos protegía, ellos buscaban la manera de transgredirla y quedar bien socialmente. Pero Onán murió. Solo Dios conocía la verdad de lo que estaba pasando. Yahvé no aprobó su acción y me hizo justicia a su manera. Pues en este momento de la historia, en este punto, nos vamos a parar como algunas veces hemos hecho ya. Te pido que mires en tu alrededor para que reconozcas la actualidad histórica semejantes a la mía, hoy, en el siglo XXI, donde hombres honorables utilizan sexualmente a las mujeres y las engañan. Mienten, pero las deshonestas son ellas. Hoy, en el siglo XXI, muchas mujeres buscan justicia, reconocimiento de su dignidad y de sus derechos. Esto es un hecho en la lucha
por una dignidad humana. La pregunta y los gritos están servidos. ¿Hay alguien que escucha sus gritos? ¿Lo haces tú? ¿Lo oye la comunidad cristiana a la que perteneces? ¿Que me escuchas? Esperamos que venga Dios y mate a todos los onanes de la historia. Te llamo, simplemente me llamo a mí, a la gran reflexión. Pero yo creo que mi vida más bien te parece un culebrón de los de la tele. Pero así fue, y así está escrito. Después de la muerte de Onán, Judá no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Y cómo no, me culpaba de todo. Por primera vez se dirigió a mí para hablarme. Escuché con sumo interés cómo iba a remediar mi mal. Él, el gran patriarca, hijo de Jacob. Mi desolación fue total cuando sus palabras se desentendían de mí y me enviaba a la casa de mi padre con una promesa que yo creí verdadera. Quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Selah. Versículo 11. Pero otra vez más, esa promesa era falsa. El narrador advierte a los lectores que a través de un soliloquio, ¿cuál era la verdad de Judá? No pensaba entregarme a su hijo y tenía miedo de mí. Como sobre mí recayera una maldición. Por si muere también él, lo mismo que sus hermanos. Judá no tenía la menor intención de darme a su hijo, pero aplazaba su decisión con una disculpa. Era aún muy joven para dármelo como marido. Yo no le preocupaba, era víctima de la trama de unos varones inocentes, preocupados por la descendencia y el linaje. Yo no solo no contaba, sino que aparecía como verdugo. Eso de la caza de las brujas no es algo moderno. Ya las ves, ya existía. Él no indagó, no habló conmigo para enterarse de lo que estaba pasando, pero sí se creyó con poder para emitir juicios de valor condenatorios. Yo era inocente. Los acontecimientos se habían desencadenado por la maldad de unos hombres y por unas acciones de Dios que hacían justicia. Judá solo veía los datos de la realidad que interpretaba a su manera y no sabía escuchar. Por tanto, era incapaz de contemplar las señales de Dios. Estaba perdida. Como no tenía salida, me volví sola, arruinada
y vacía a la casa de mi padre. Esta historia mía es paradigmática de innumerables historias patriarcales que todavía se dan, donde siempre salen ganando los varones. En la historia de nuestras debilidades de ayer y de hoy. La historia de los continuos conflictos de intereses, donde siempre pierden los más débiles, las mujeres y la infancia, los niños. Es el engaño de las apariencias, de las verdades a medias, para quedar bien, de la incomunicación, de los juicios condenatorios, sin hablar con las personas interesadas, porque creemos que nada tiene que aportar. Es un cero a la izquierda. En la historia de nuestros miedos, de nuestra incapacidad para ver con ojos críticos la realidad, sin oídos, para oír a las víctimas, y capacitándonos así para oír al Dios de los pobres y las viudas, y por tanto, sin poder contemplar en nuestra historia ambigua los signos a través de los cuales Él nos habla, el Padre Dios. Hacemos un pequeño silencio y en ese silencio escuchamos. Deseo, al llegar a este momento de mi historia, que al menos a ti te ayude a no repetir los mismos errores. El problema en nuestra pobreza no es cometerlos, sino no ser conscientes de ellos y creernos justos. Pasaron muchos días, hermanos y hermanas, y muchas noches, que se me hicieron eternos, en las que lloré mi desventura, preguntando continuamente si ya solo me quedaba esperar pasivamente o podría hacer algo. No veía claro. No sabía qué hacer. Pero las circunstancias hablaron. A Judá se le murió su mujer. Yo pensé que en su soledad podría comprender mejor mi situación. Quizá ahora se acordara de mí, pues Selá ya había crecido. ¿Sería este el momento en que Judá me lo había de entregar? Por aquel entonces yo aún no sabía que sus promesas no eran verdaderas. Creía en él, me parecía tan honorable, pero mi esperanza quedó de nuevo defraudada. Comprendí perfectamente que todo había sido otra vez un engaño. Mi rabia, mi frustración fueron grandes. Mi deseo de reclamar justicia creció dentro de mí. Invoqué a mi Dios. Yahvé, mi Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer tú a través de mí? Inesperadamente mis vecinas me dijeron que mi suegro, ya
aliviado del luto, subía a Tinán con su amigo Gira para el trasquileo de su rebaño. Yo sabía bien lo que eran esas fiestas donde el vino corría abundantemente y también conocía a mi suegro en sus necesidades sexuales. Había llegado mi momento. Planeé con todo mi detalle mi estrategia. Si yo fui engañada por mi suegro, iba a buscar la justicia, aunque tuviera que recurrir al engaño. Un engaño que yo había provisionado, porque yo misma se lo descubriría a mi suegro en su momento. Usé solo el engaño como estrategia. Me quité el traje de duelo, de viuda, me puse en un disfraz, me cubrí con un velo, lo que significaba que no estaba disponible sexualmente para cualquier, porque era el disfraz de prostituta sagrada. Y me senté a la vera del camino por donde iba a pasar Judá. Judá pasó por allí y me vio, pero no bien, porque no solo no me reconoció como a su nuera, sino que se dio cuenta de mi velo de prostituta sagrada y me tomó sin más como una ramera cualquiera, los que se hacen negocios. Es así como veía en realidad a las mujeres, me preguntaba yo, pero no era el momento de grandes disquisiciones. Vi que me veían y que se desviaban de su camino para venir hacia mí y contactarme sexualmente. Yo lo tenía todo muy bien pensado. No le pedí dinero, sino algo que en ese momento no podía darme, un cabrito. Como no lo tenía y crecía su deseo de mí, le pedí entre tanto unas prendas. Él me preguntó, ¿qué prenda he de darte? Tu sello, tu corazón, el bastón que tienes en la mano, respondí. Se acostó conmigo y supe en mi interior que me había dejado embarazada, como así se confirmó después. Ya no era estéril. Dios había oído mi grito de desesperación. Cuando ya no había justicia para mí, corría el riesgo de buscarla por mí misma, sabiendo que Él no podía abandonarme en esta lucha. Tenía mucho miedo y en algún momento temí que descubriera el engaño. Sabía que me jugaba la vida, pero en realidad era vida lo que yo llevaba. Pero ya estaba hecho, ahora tocaba esperar. No intento justificar mi acción ante ti, ni ante nadie, ni ante la historia. Dios sabe la verdad de mi corazón, la verdad de mi angustia, la necesidad de salir del hoyo profundo, de la soledad, de la pobreza, el engaño, el sinsentido. Hice lo que tantas mujeres hacen para salir de situaciones semejantes a la mía e incluso peores. Hacemos una pausa y escuchamos. Hoy quiero pedirte, a ti que me escuchas, conmigo denuncies el negocio del sexo, la compraventa de nuestros cuerpos, para que los varones honorables se consuelen
o alivien en sus necesidades y penas. Luchemos, hermanos, por la erradicación de la prostitución, de la mujer explotada, de toda la vida, y que Jesús alabó, comparándola con lo que hacían los fariseos y los hipócritas de aquel tiempo. Las prostitutas os perecerán en el reino de Dios. Te lo repito otra vez, escúchalo. Hoy quiero pedirte a ti que conmigo denuncies el negocio del sexo, tan múltiple en nuestro siglo XXI. Y existirá siempre, pero no quiere decir que tenga que existir. La compraventa de nuestros cuerpos para que los varones honorables se consuelen o alivien en sus necesidades y en sus penas. Ahí paramos para después ir descifrando toda esta historia que hemos comenzado de la mujer matar y sus compañeras engañadas. Un saludo fuerte, hasta otra, nos vemos. Meditativamente tenemos que ir descubriendo aquello que se nos ha ocultado a lo largo de la historia. Un abrazo, hasta luego, hasta siempre.